Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Palacios. El día de hoy vamos a revisar la sesión de nómina y reportes. Dentro de los asistentes se encuentra Norwin Contreras, que también va a relatar la tarde de hoy. En unos minutos vamos a comenzar para que se puedan terminar de conectar los convocados. A las 4:05 damos inicio. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Como les comentaba anteriormente, mi nombre es Daniela Palacios. Vamos a comenzar el día de hoy con la capacitación del módulo de nómina y reportes. Antes de iniciar, quiero mencionarles que en el caso de que tengan alguna duda o consulta respecto a los puntos que vayamos a mencionar durante el transcurso de la sesión, en la parte superior de la aplicación de Teams van a poder acceder a lo que serían las preguntas y respuestas para poder dejar ahí sus inquietudes y nosotros posteriormente les iremos respondiendo. Genial, vamos a dar inicio entonces. Accedemos directamente a la empresa Capacitaciones Julio y nos vamos al módulo de nómina. Al acceder al módulo de nómina, ustedes van a poder visualizar en pantalla el dashboard principal, en donde van a poder visualizar información como el salario, costo total, personal, tipo de contratos. También tendrán la opción de poder visualizar los contratos a vencer y la nacionalidad de su personal. Dentro de la misma información que les acabo de mencionar, si se fijan al costado superior derecho de la pantalla, nosotros tenemos aplicado el filtro de información del periodo julio 2023, pero ustedes lo pueden modificar de acuerdo a lo que requieran y obviamente en base a la información que ustedes hayan ido registrando previamente dentro de la plataforma. A continuación, entonces, nos vamos directamente al botón de nómina que se encuentra al costado superior izquierdo de la pantalla. Aquí, la plataforma nos va a otorgar el acceso a esta ventanilla en donde nosotros vamos a incorporar entonces los parámetros de procesos. Inicialmente, nosotros debemos incorporar entonces el mes y el año de inicio de actividad y posterior a eso podemos registrar entonces la caja de compensación mutual y también lo que sería el seguro de cesantía. En el caso de que ustedes no cuenten con caja de compensación, en la parte superior pueden dejarlo en blanco, pero la mutual, en el caso de que no cuenten con mutual, deben considerar entonces que tienen que seleccionar la opción de sin mutual, porque la empresa entrega aportes directamente entonces al ISL. Muy bien. Posterior a eso, entonces, configuramos el seguro de cesantía, le damos el formato de liquidación en PDF al nuevo para que puedan acceder entonces a visualizar la liquidación de sueldo con el logo de la empresa. Luego de tener configurados los parámetros iniciales, nosotros nos tenemos que fijar que en la parte superior de la pantalla tenemos el periodo, la caja de compensación y la información de la mutual, como les comentaba Daniela recientemente. Si la empresa en la que ustedes van a trabajar tiene riesgo adicional, este debe ser configurado en los parámetros de procesos. Para eso, nos vamos directamente al botón de configuración en la barra azul. Ingresamos en la sección de parámetros de gestión. Aquí, como pueden ver, tenemos un mensaje en la parte superior izquierda para crear nuevos parámetros y tenemos la información de que la actualización de los parámetros es a partir del día 15 de cada mes en base a la información de Previred. Estos valores son modificables, por lo que si ustedes necesitan cambiarlos, los pueden hacer. O si necesitan colocar información del mes antes de la actualización del 15, que es donde están publicados en Previred, lo pueden hacer manualmente. Aquí, como nosotros le indicamos a la empresa que vamos a trabajar a partir de enero de 2023, el sistema ya nos trae todos los valores que cuenta en la página de Previred para el cálculo de las liquidaciones de ese mes. Pero en este minuto esta empresa solamente tiene el 0,93. El 0,90 lo tenemos acá en aportes patronales y en un parámetro más abajo tendríamos lo que sería la ley sana, que es el 0,03.
Si esta empresa, por ejemplo, tuviera el 3,48, que es la tasa, una de las tasas superiores, vienen acá al parámetro 0,6, en opciones editar, y aquí ustedes pueden establecer el valor del riesgo adicional. Si fuera el caso que les comento, 3,48, ustedes vienen aquí, colocan el 2,55 y el sistema se lo va a considerar para sumarlo al 0,93 y que quede con el parámetro total. Lo pueden dejar establecido también para los meses posteriores y así no tienen que venir mes a mes a hacer la actualización del parámetro. Le damos guardar y entonces acá, como pueden ver, ya quedó establecido el riesgo adicional con un total de 2,55. Si nosotros regresamos al módulo de nómina, ingresamos en el botón de nómina en la parte superior izquierda de la pantalla, vemos que acá en la información de la mutual ya nos dice que la empresa entrega el aporte al ISL y la tasa es un 3,48. Con esto, ustedes pueden validar que estarían pagando el monto correcto al ISL o a la mutual correspondiente. Luego, nosotros acá tenemos el botón de cambiar parámetros. Si nosotros no hemos generado ningún proceso de liquidaciones dentro del sistema, podemos venir y cambiar los parámetros. Esto es para indicar, por ejemplo, otro mes de inicio de la nómina. Este botón, inmediatamente nosotros generamos la primera liquidación, desaparece. Por lo que ustedes deberían estar seguros al momento de aperturar este módulo o de cambiar esta información. Recuerden que ustedes, por ejemplo, colocan julio, procesan la nómina, luego no van a poder cambiarlo a enero. ¿Ya? Y si ustedes, posterior al trabajo, quieren o necesitan cambiar la información de la mutual o de la caja o de la FP, el FC, perdón, pueden hacerlo en el listado de empresas al inicio del sistema, opciones editar, ahí tienen la opción de cambiar toda esta información. Dejamos cancelar para quedarnos con el enero 2023 e ingresamos al botón de personal. Muy bien. Una vez que ingresemos entonces al botón de personal, tendremos acceso directo a generar el ingreso de nuevo personal dentro de la plataforma. Seleccionamos entonces el nuevo personal para poder comenzar con el ingreso de la ficha de nuestro funcionario. Digitamos entonces en ficha el root de nuestro funcionario, idealmente para que puedan tener ustedes un registro de la información que ustedes van a completar entonces dentro de la plataforma y de esa manera sea mucho más fácil poder aplicar filtro de búsqueda de algún funcionario en particular. Posterior a eso, completamos entonces todos los datos que figuran en pantalla hasta donde dice código postal, que es obligatorio. Aquí entonces debemos incorporar la fecha de nacimiento de nuestro personal y el correo electrónico que nosotros vamos a dejar registrado va a servir entonces para que posteriormente le enviemos entonces la liquidación de sueldo a nuestro colaborador directo desde la aplicación de Uwigo. Le damos al botón siguiente y pasamos a el segundo ítem de nuestra ficha, que sería entonces incorporar el tipo de contrato en donde debemos mencionar si es plazo fijo o indefinido. En el caso de que sea plazo fijo, tal cual como visualizan en pantalla, se habilita la opción de incorporar fecha de término. Y también tenemos la posibilidad de incorporar entonces sueldo mínimo en caso de que corresponda para este colaborador. Si se fijan automáticamente, la renta base queda bloqueada para no registrar entonces ningún valor ahí, porque el sistema automáticamente se actualiza entonces en base al sueldo mínimo que está registrado dentro de la página de Previrred. Muy bien, posterior a eso entonces debemos mencionar cuál es el tipo de periodicidad, mensual, diario, hora o si es sueldo empresarial. Y después debemos incorporar entonces el detalle de tipo de trabajador. Una vez que nosotros tengamos entonces esta data registrada, pasamos al siguiente ítem que corresponde entonces a gratificación. Esto corresponde al tope de 4,75 ingreso mínimo mensual, que sería el 25% entonces del sueldo base. Posterior a eso tenemos entonces el artículo 22, que sería entonces en base a los trabajadores que no están sujetos a un horario laboral establecido.
Y después de eso tenemos entonces la información de jornada, si es completa o parcial. En el caso de que sea jornada parcial, si se fijan en pantalla, el sistema automáticamente habilita la posibilidad de registrar entonces cantidad de horas semanales y días de semana. En el caso de que nosotros seleccionemos completo, estas opciones se deshabilitan. Posterior a eso tenemos entonces la información de zona extrema. Siempre y cuando obviamente corresponda al contrato del colaborador, nosotros debemos activar la zona extrema y mencionar entonces el porcentaje de asignación de zona. Más abajo tenemos entonces la información de si es persona o no con discapacidad. Ahí es muy importante entonces que puedan dejar el registro de esta información porque posteriormente, para cuando ustedes envíen el libro de remuneraciones electrónico a la Dirección del Trabajo, esto lo solicita, ¿ya? Más abajo de esto tenemos entonces la información del cargo. Ustedes tienen la posibilidad de incorporar distintos cargos dentro de la plataforma mediante el módulo de ingreso de atributos para que puedan entonces registrar algún cargo distinto a los que ustedes visualizan directo en el listado. Le damos entonces al botón siguiente y pasamos a la tercera parte de nuestro ítem de ficha. Si se fijan en pantalla, en la parte superior, tenemos entonces la AFP en la cual cotiza nuestro colaborador. Posterior a eso, el previsión especial le serviría para poder dejar registrado entonces en valor cero tanto porcentaje de AFP como porcentaje de seguros, que sería entonces el SIS, y después de eso tenemos la información de ahorro de cuenta 2, que ahí podemos entonces incorporar con CLP, UF y porcentaje el ahorro de cuenta 2. También al costado de eso tenemos entonces la información del seguro de cesantía, que es primordial que ustedes lo puedan habilitar. Y al costado de eso mencionar entonces la fecha en la cual el trabajador comenzó sus labores dentro de la empresa. Mencionamos entonces la fecha y después de eso vamos directamente entonces a la información de nuestra salud. Si se fijan, figura cotización de fondo de salud, la opción de ISAPRE y FONASA. Al seleccionar ISAPRE, ustedes podrían desplegar al costado cuál es la ISAPRE, si es en UF, si está pactado en pesos, y posterior a eso tendrían que incorporar entonces el valor en el ítem siguiente. En el caso de que sea FONASA, al seleccionar ustedes esa opción, el sistema automáticamente calcularía entonces el valor del 7%. Después de esta información, nosotros pasamos entonces al último imponible. El último imponible serviría en el caso de que existiera licencia médica por el trabajador que nosotros estamos incorporando. Esto es básicamente para que el sistema tenga el cálculo del valor imponible, que contaba entonces con los 30 días para poder realizar el cálculo correspondiente. Al costado de esto tenemos entonces el check de trabajos pesados, que siempre y cuando obviamente corresponda, hay que habilitarlo para poder otorgar posteriormente el porcentaje. Y después de esto tenemos entonces el artículo 146, que corresponde entonces a trabajadoras del hogar. Por último tenemos entonces la información del seguro COVID. Y más abajo tenemos entonces la opción de poder incorporar un ahorro previsional voluntario. Si se fijan, ahí podemos seleccionar entonces si es colectivo o individual y podemos mencionar cuál es el tipo de recaudación, si es directa, indirecta y si tiene o no un beneficio tributario. Después de registrar entonces esta información, pasamos al botón siguiente y nos vamos entonces a la última parte de nuestra ficha de funcionarios, en donde nosotros podemos seleccionar la opción de incorporar si es o no afiliado a algún sindicato. Al costado tenemos entonces la información de asignaciones familiares, en donde podemos registrar las cargas si son normales, inválidas, maternales y el tramo correspondiente entonces a la asignación familiar. Abajo de esto tenemos entonces la información de situación de pago, en donde podemos registrar entonces forma de pago en efectivo o banco, y este detalle es más que nada para que ustedes puedan
contar entonces con la información registrada dentro de la plataforma. Abajo de esto tenemos entonces la información de vacaciones iniciales, que más adelante vamos a revisar detalle de esto porque nos figuran bloqueadas las opciones para poder incorporar algún dato. Y por último tenemos entonces la opción de poder registrar el certificado de vacaciones proporcionales que otorgaría entonces la AFP en el caso de que claramente el colaborador tenga más de 13 años cotizando. Muy bien. Le damos entonces al botón crear y finalmente ya quedó registrada nuestra ficha de funcionario dentro de la plataforma. Una vez que se actualice la página, ustedes van a poder visualizar en pantalla la ficha de su trabajador y también tendrán entonces diversas opciones para poder accionar dentro de la ficha. Ahora que ya conocemos la forma de crear las fichas individualmente, les voy a mostrar cómo crear las fichas de forma masiva. Aquí en el botón de personal, opción personal masivo, el sistema nos propone esta ventana donde nos da arriba la descarga de una previamente cargada, por lo que se las voy a mostrar ahora. Estoy cargando. Vamos. Un momento. Ahí tenemos la planilla. Entonces, como pueden ver, bueno, vamos a darle a habilitar contenido para poder hacer cambios o modificaciones. Nosotros acá tenemos, yo cargué puros ejemplos de prueba, distintos tipos de contrato. Recuerden que si colocan un contrato a plazo fijo, están obligados a colocar una fecha de término. En caso de que coloquen un plazo indefinido, entonces el campo queda en blanco. Tenemos la pestaña general, que es donde se alimenta todo lo que sería fecha de nacimiento, correo del funcionario, dirección, entre otros. Situación contractual, el orden es el mismo como lo vimos en pantalla, la información del contrato de trabajo. Luego tenemos previsión y salud, que es donde nosotros vamos a ver toda la parte de la AFP y el sistema de salud del funcionario. Y finalmente tenemos otros antecedentes, que es donde podemos cargar lo relacionado tanto a los APB como a las distintas cargas o asignaciones familiares que le correspondan al funcionario. Ya, vamos a cerrar este archivo y ahora guardamos. Vamos a intentar subirlo. Entonces, en esta misma pantalla que nos presenta el sistema donde descargamos la planilla para alimentarla, nosotros tenemos la opción de ir a buscarla. Yo la tengo guardada acá, es la más reciente, le doy a aceptar y cargar archivo. Si nosotros tuviéramos la planilla incompleta o tuviéramos algún error, el sistema nos alertaría con este mensaje: archivo no cargado. Al descargar este archivo, entonces el sistema nos va a entregar otra planilla donde nos va a mostrar cuál es el error de por qué nos está cargando el archivo. Y aquí nos dice que la fila 31, la nacionalidad ingresada no es válida, no existe. Entonces, yo vuelvo a mi archivo. Perfecto. Vamos aquí, busco la fila 31. Abro en la pestaña de situación contractual, información general. Sí, veo como... Ahora sí. Información general, fila 31. Ok, acá tenemos... Ok. Vamos a cambiar acá.
Sale una ventana de este lado. Buscamos Chile y le ponemos Chile a este personaje. Ahí cambia la nacionalidad, voy a guardar nuevamente el archivo y vamos a probar de nuevo la carga. Aceptar, le damos personal masivo, se actualiza la página, perdón, personal masivo, me sale la pantalla, le digo buscar y acá está el archivo número 3. Ahí lo tenemos. El sistema nos entrega este mensaje que sale en pantalla, archivo cargado correctamente. A través de esta carga masiva, yo subí una planilla con 32 funcionarios que deberían aparecerme. En este minuto se está actualizando la página, tienen que esperar, ¿ya? Porque él está terminando de procesar la información. Ya, tuve un pequeño corte de internet, pido disculpas por ello. Volvemos, entonces retomamos capacitación en julio, módulo de nóminas. Nóminas nuevamente en el botón superior izquierdo de la pantalla y vamos al botón de personal. Acá vamos a ver qué pasó con nuestra carga. Efectivamente se logró hacer la carga de trabajadores que intentamos. Como pueden ver, está hasta prueba 32 y si yo ordeno inverso tengo el 1. Si veo acá al final tengo una muestra de 10 de 33. El 33 fue el que cargamos de forma manual. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, a través de personal masivo ustedes pueden hacer esta opción. La clave está en alimentar bien la planilla de carga masiva. Si ustedes, como les comentaba y como les demostré en pantalla, tienen algún error en alguna línea, el sistema les va a decir en qué parte, qué columna y qué fila del archivo es la que presenta el error para que lo cambien. Luego, ustedes tienen el exportar fichas. A través de este botón, ustedes pueden exportar toda la información de las fichas que estén con estado activo a una planilla Excel. Vacaciones. Y aquí ustedes pueden tener el control de vacaciones del personal que les comentaba Daniela cuando estábamos creando la otra ficha de trabajadores, la que cargamos en pantalla. Vamos a ingresar acá y les vamos a mostrar un poco lo que sería la información. Muy bien, aquí en pantalla, si se fijan, entonces nosotros seleccionamos en primera instancia el estado activo o inactivo del personal. Posterior a eso, buscamos entonces el colaborador del cual necesitamos revisar el resumen de vacaciones. Y después de esto, tenemos entonces la posibilidad de seleccionar la fecha de corte para poder revisar la información de vacaciones de nuestros trabajadores. Es decir, si ustedes quieren revisar, por ejemplo, la información del colaborador en particular para la fecha del 31 de diciembre del 2023, para así poder cerciorarse de cuál es la cantidad de días que va a tener de vacaciones el trabajador a esa fecha, pueden hacerlo seleccionando entonces aquí en donde dice periodo, la fecha que ustedes estipulen y que necesiten, le dan al botón de aceptar y más abajo entonces podrán visualizar la información del detalle de vacaciones. Es decir, van a poder visualizar entonces la apertura, que sería la fecha en la cual se inició la apertura dentro de la empresa, básicamente para poder llevar entonces la información de las vacaciones de los colaboradores. Y después de eso, perdón, tendrán posibilidad entonces de acceder a visualizar cuál es la cantidad de vacaciones proporcionales. Si se fijan al final, pueden visualizar entonces el saldo de días correspondientes a la fecha del 31 del 12 del 2023. En este caso, recordar que estamos trabajando con un funcionario cuya fecha de contratación fue en el 2009. Al tener más de 10 años en la empresa, ya el sistema le va a empezar a calcular lo que serían los días progresivos. Si seleccionamos otro trabajador, como por ejemplo el que creamos de forma manual o en pantalla,
que tiene una contratación distinta. Entonces, en este funcionario le pusimos una fecha de contratación 3 de enero y a la misma fecha de cálculo que estábamos presentando, que sería diciembre, tiene solo 14 días. Como tiene recién casi un año, el sistema no le va a calcular, por supuesto, el progresivo. El progresivo se empieza a calcular más allá de los 10 años de trabajo en el sistema. Esta cartola ustedes la pueden exportar acá a un Excel y acá también lo pueden exportar tanto a Excel como a PDF. ¿Ya? Regresamos. Al volver entonces a esta pantalla, nosotros podemos ver acá lo que sería en la opción de préstamos, bloquear y desbloquear masivamente las fichas y un botón de renta bruta. Esto nos exporta un archivo Excel con el cual ustedes pueden hacer el cálculo de cuál debería ser la renta base de un trabajador a partir de el sueldo líquido. En el botón de préstamos, si me detengo acá un poco para explicarles, ustedes pueden asignar préstamos a los funcionarios, pero préstamos cuya cuota es fija. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, los préstamos de la caja de compensación, préstamos que no tienen, digamos, esta posibilidad de repactar cuotas. Esta figura de los préstamos es bastante estricta. Ustedes seleccionan el personal, el concepto, que tendríamos que crearlo previamente y lo vamos a explicar un poco después, el monto, la cantidad de cuotas y el sistema por defecto va a calcular el monto de la cuota. Si yo selecciono, por ejemplo, acá y le coloco que es 1.000.000 en 10 cuotas, entonces ustedes van a ver que el sistema le proporciona directamente este monto. Pueden indicar lo que sería la fecha de otorgamiento y el primer descuento, que puede ser incluso superior a la fecha actual. Por ejemplo, le vamos a dar un par de meses de gracia y se le va a empezar a descontar en marzo. Y el motivo del préstamo, que puede ser salud, personal, bienes raíces u otros. ¿Ok? Regresamos al botón de personal. Y vamos entonces a ver lo que serían los movimientos de los trabajadores. Vamos a partir explicando lo que serían los movimientos de forma individual y después vamos a ir a los movimientos masivos, tal cual como hicimos con la ficha, primero en pantalla y después a través de un Excel. Y esto se lo va a explicar Daniela. Genial, perfecto. Entonces, tal cual como acaba de comentar Norwin, vamos a ver inicialmente cómo podemos incorporar los movimientos uno a uno dentro de la misma plataforma, seleccionando, como se fijan en pantalla, el colaborador y al costado derecho de pantalla, entonces vamos al engranaje, seleccionamos ese botoncito de opciones y nos vamos a la opción de movimiento de personal. Al seleccionar aquí entonces el movimiento de personal, si se fijan en la parte superior aparece la información del mes del proceso. Posterior a eso tenemos entonces la posibilidad de seleccionar el movimiento. En este caso vamos a ir por ausencias y mencionamos entonces fecha de inicio y fecha de fin de la ausencia para poder entonces considerar este movimiento de personal y posteriormente informar entonces a la plataforma de Previr. Le damos al botón de agregar y como se fijan en pantalla, abajo entonces aparece el movimiento de ausencias, se visualiza la fecha de inicio, fecha de fin, figura entonces la cantidad de días totales, días hábiles y días a descontar, que tal cual como pueden ver en pantalla, figura como propuesto. Cualquiera de los detalles que ustedes ven en pantalla que aparecen habilitados para poder modificar son modificables, valga la redundancia. Le damos entonces al botón de aceptar. Y posterior a eso, volvemos entonces al botón de opciones, esta vez para poder acceder a revisar el movimiento mes. Al acceder aquí a nuevo movimiento del mes, nosotros estamos incorporando entonces un movimiento para el periodo de enero 2023, seleccionando entonces el concepto que vamos a atribuir a nuestro colaborador. En este caso, vamos a seleccionar anticipo de sueldo. Al mencionar entonces el anticipo de sueldo, tal cual como se fijan en pantalla, nosotros incorporamos el valor directamente debido a que este anticipo de sueldo es un
valor monetario. No es una cantidad que tengamos que registrar. En el caso de que queramos incorporar otro movimiento que corresponda a una cantidad, por ejemplo, podría ser entonces la retención del préstamo solidario, el cual, como ven en pantalla, nosotros mencionamos el valor de 3 y el sistema automáticamente entonces gestiona el cálculo de este valor. Seleccionamos entonces la siguiente opción de más movimiento y vamos directamente entonces a incorporar colación, mes o movilización. Si se fijan, al seleccionar colación mes, los dos ítems aparecen deshabilitados debido a que nosotros no hemos seleccionado el colación especial, que es el que deberíamos otorgar entonces a los colaboradores uno a uno, porque esta opción de colación mes es entonces para todos los trabajadores el mismo valor. Aquí en colación especial entonces debemos mencionar en cantidad el valor unitario diario para que posteriormente entonces el sistema me calcule en base a esa cantidad que yo dejo estipulada el valor total correspondiente entonces al mes según los días trabajados. Le damos entonces al botón aceptar y finalmente quedan creados entonces nuestros conceptos dentro del sistema atribuido a nuestro trabajador. Y el paso siguiente va a ser entonces consultar liquidación para poder verificar entonces la data que nosotros acabamos de incorporar al sistema. Ahora, cuando se genere la consulta de liquidación, nosotros no vamos a estar calculando la liquidación de sueldos, solamente vamos a ver una previsualización de ella. Si se fijan en la parte superior, figuran los días trabajados 27, de cara a la misma data que nosotros incorporamos como 3 días de ausencias como movimiento de personal para informar a Previred. Si se fijan aquí abajo también, acabo de seleccionar entonces el valor correspondiente a la colación especial, que el sistema automáticamente me calcula el valor de 2.500 por día, que en este caso son 27 días. Y también tenemos entonces el concepto correspondiente a retención de préstamo solidario, que al mencionar nosotros el valor 3, el sistema automáticamente nos calcula el 3% correspondiente entonces a este préstamo. Más abajo pueden visualizar entonces la información de cotización de salud, obligatoria de AFP, seguro de cesantía, cotización voluntaria e información también entonces en base a cuál es la base imponible de seguro de cesantía y la información entonces correspondiente a el valor del plan pactado, pagado en exceso, etc. Pueden visualizar entonces su liquidación de sueldo antes de calcular directamente en este ítem que acabamos de revisar. Le damos el botón cerrar. Volvemos a opciones y nos quedan entonces las opciones de visualizar ficha, que es para poder visualizar la misma ficha que nosotros registramos inicialmente, exportar ficha para extraer la misma ficha que nosotros estamos seleccionando en formato Excel, bloquear para bloquear directamente entonces a uno de los colaboradores y de esta forma no calcula entonces la nómina el periodo siguiente, y eliminar siempre y cuando obviamente no exista ninguna liquidación de sueldo calculada para este colaborador. Perfecto. Explicados ya los que serían los movimientos de forma manual o en sistema, individuales por trabajador, vamos a pasar a explicarles un poco lo que serían los movimientos masivos. Para ello tenemos 4 formas de hacerlos, 2 para movimientos de mes y 2 para movimientos de personal, que los tenemos en la parte superior en el botón de movimientos. Aquí, antes de pasar, y un punto importante que se nos estaba saltando, en el botón de opciones ustedes tienen como primera opción el editar. Toda la información de la ficha del funcionario, salvo el número de ficha, es editable. Ustedes pueden cambiar la información de la dirección, FP, ISAPRE, salud, todo lo del trabajador, incluso lo que puedan respecto al nombre o domicilios, lo pueden hacer, ¿ya? O agregarle y quitarle cargas familiares. Y ahora sí, acá, movimientos masivos. Para la primera opción, movimientos mes, nosotros tenemos que seleccionar
a los trabajadores previamente del listado. Entonces, vamos a hacer la prueba con estos dos que tenemos acá. Yo los selecciono y me vengo a movimientos mes. A través de esta opción nosotros podemos seleccionar un movimiento, por ejemplo, anticipo de sueldo, y le vamos a colocar un monto. Este monto se va a asignar a los dos funcionarios que yo seleccioné del listado al mismo tiempo. Es una forma de aplicar movimientos masivos para los funcionarios y podemos aplicar distintos movimientos. Vamos a seguir con el ejemplo de el préstamo solidario, que le hacemos una retención del 3%. Y además le vamos a colocar, vamos a ir por acá y le vamos a asignar, por ejemplo, un bono especial. Todos los conceptos que no están formulados, y ya vamos a dar un breve repaso por los conceptos, ustedes los van a informar en la columna de valor. Entonces vamos a decir que tiene un bono especial de 500.000 pesos. ¿Ya? 3 conceptos a los dos, al segundo y tercer funcionario del listado. Le voy a dar a aceptar y vamos a ir a revisar los movimientos individuales para que ustedes vean cómo se asignaron a cada funcionario. Vamos con el funcionario número 2. Le damos movimiento mes y entonces aquí podemos ver en pantalla los movimientos que yo le acabo de asignar a este funcionario. Cancelo, yo se los podría eliminar acá, si es que me hubiera equivocado, por ejemplo, y podría consultar también el del tercer funcionario del listado y entonces vamos a tener movimiento mes, la información que le coloqué de forma masiva. Y así como lo hicimos con estos dos funcionarios, ustedes podrían aplicarlo con todos los funcionarios. Si tienen 30, pues a 30 funcionarios le aplican los movimientos siempre y cuando sea el mismo concepto por el mismo monto. La segunda alternativa que tenemos es movimiento concepto mes, que esta no nos obliga a seleccionar los trabajadores del listado, porque nosotros aquí podemos asignar un solo concepto. Les explico. Seguimos con el ejemplo de anticipo de sueldo y miren lo que va a pasar. Si yo selecciono aquí el anticipo de sueldo, el sistema me va a decir que ya yo tengo 3 funcionarios a los que le asigné un anticipo de sueldo y cada uno tiene un monto distinto. Yo podría seguir seleccionando funcionarios de este listado y colocándoles a cada uno, vamos a copiar acá para no tener que escribir tanto, colocarle a cada uno el monto correspondiente. De esta forma yo estaría alimentando el concepto de anticipo de sueldo para distintos trabajadores y por distintos montos cada uno y darle al botón de aceptar. La tercera opción que tenemos serían los movimientos personal masivos, que esto es para agregar todos los movimientos que se informan a Previred. Ausencias, licencias, términos de contrato, permisos sin goce de sueldo, entre otros. El sistema acá les propone la descarga de una plantilla. La vamos a mostrar en pantalla. Es una plantilla muy simple de cargar o de alimentar. Aquí tenemos que colocar la ficha del funcionario, el movimiento en el cual ustedes van a tener una lista plegable para que seleccionen cuál es el movimiento que quieren asignar. Pueden desplazar la barrita hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo del movimiento, recuerden si es, por ejemplo, un movimiento de retiro, solamente fecha de fin. Si es un movimiento de ausencia, fecha de inicio y fecha de término. Si fue un día, es el mismo día en ambos campos. Si es un movimiento de licencia, lo mismo. Y si es ausencias o permisos sin goce de sueldo, lo mismo fecha de inicio y fecha fin. El sistema, supongamos 3 de enero, y aquí le vamos a colocar 5 de enero, les va a hacer la propuesta. Wow, está arrancando el 1. De la cantidad de días a descontar. Si no correspondiera a ustedes esto que está formulado, lo pueden modificar y decir, bueno, faltó 3, pero le voy a descontar 2 días. Ese campo es completamente modificable. Ustedes guardan esta planilla, no lo vamos a hacer porque no copié ningún número de ficha, y en esta misma pantalla ustedes vienen y cargan esta información y automáticamente se les va a descontar todos esos días al funcionario. Seguidamente, tenemos la cuarta opción de movimientos masivos, que es donde ustedes también a través de una plantilla Excel pueden cargar distintos conceptos a los trabajadores. Descargamos la plantilla Excel, la vamos a ver en pantalla también.
Allí tenemos la plantilla en pantalla y solamente nos pide la ficha, el concepto, la cantidad o valor. Recuerden, los conceptos formulados generalmente se alimentan en la columna cantidad. ¿Cuáles son? Horas extras, préstamos solidarios, colación y movilización especial, que ambas se coloca el valor diario, y el recargo del día domingo también está formulado. Todos los demás ustedes lo van a alimentar en la columna de valor. Y aquí, entonces, fíjense que ustedes al lado derecho tienen ya un listado de los conceptos creados en el sistema que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, de 0,14 si fuera el anticipo, o el D016 y así sucesivamente con los conceptos de los funcionarios previa información de la ficha a la que le va a alimentar el concepto y su respectivo. Una vez que ustedes tienen alimentada la planilla, la guardan, por supuesto, yo no las estoy guardando porque no vamos a hacer esta carga en este minuto. Ustedes vienen aquí y le dan buscar y la suben. Y dato importante que se me saltó en la pantalla anterior de los movimientos de personal que se informan a Previred, ustedes tienen esta opción de reemplazar datos. Si ustedes cargan una planilla, por ejemplo, para 50 funcionarios con anticipos de sueldo, y hacen una segunda carga de comisiones, por ejemplo, y no quitan este check, el sistema va a reemplazar la carga masiva anterior, aunque el concepto sea distinto. Él va a reconocer que hay una nueva carga masiva y entonces va a reemplazar los datos. Si ustedes quieren pisar la información y que ésta se borre, entonces dejan esta opción tildada, ¿ya? Entonces, recuerden que ustedes tienen para ir consultando la liquidación aquí. Posterior a la consulta que ustedes validen que toda la información está correcta, ustedes tienen que regresar al botón de nómina. Antes de ir allá, me voy a tomar unos segundos para explicar este botón de cálculos. Nómina selectiva que ustedes pueden mandar a ejecutar el proceso para generar una liquidación en específico, reprocesar personal para trabajar meses anteriores si es que necesitara cambiar información de periodos ya cerrados. Recuerden, por ejemplo, esta empresa le habilitamos para enero 2023, no podríamos trabajar ninguna liquidación de diciembre 2022. Y finiquitos de personal, que a través de esta opción ustedes seleccionan el funcionario, seleccionan la fecha. En este momento, y les advierto, me puede dar error porque no tengo ninguna liquidación generada. Vamos a probar de todas maneras, efectivamente, el personal no tiene liquidaciones asociadas, ¿ya? Así que vamos a ir a nómina. Y mientras estamos en nómina, entonces explicamos esta parte. Genial. Muchas gracias, Norwin, por el pase. Aquí dentro del módulo de nóminas, si se fijan, tenemos en primera instancia el botón de cambiar parámetros, el cual nos aparece aún disponible debido a que no hemos generado liquidaciones de sueldo todavía. Posterior a eso tenemos el botón de personal, que es el que acabamos de visualizar con todas las opciones que contiene, que es para poder generar entonces el ingreso de movimiento de personal, de lo que es entonces los conceptos asociados para nuestros colaboradores. Y finalmente tenemos entonces el botón de generar nóminas, que es el primero de los 4 que vamos a necesitar entonces para poder generar el registro de nuestras liquidaciones de sueldo, de la centralización, de la información a Previred y también entonces del cierre del periodo. Le damos aquí entonces al botón de sí calcular y finalmente entonces el sistema comienza a ejecutar de manera interna el cálculo de la nómina. Una vez que se finalice el proceso, les va a llegar entonces un correo electrónico y el estado va a cambiar a un check verde. Mientras esperamos que el sistema procese esta información de las liquidaciones, vamos a ir a configuración y vamos a ver todo lo que serían los conceptos de remuneraciones. Ya, parámetros de gestión lo vimos. Recuerden que ustedes deben cargar lo que sería el riesgo adicional y lo que es el concepto de colación diaria o colación mes y movilización mes.
que trabajan con el parámetro de gestión, ustedes lo pueden aplicar acá, que era el que Daniela comentaba, que es el mismo o debería ser el mismo para todos los funcionarios. Si es distinto, tienen que utilizar el que se llama colación especial y movilización especial. Y en los conceptos de remuneraciones, entonces tenemos que el sistema ya trae creados por defecto muchos conceptos estándar. Ya generalmente los abonos y los cargos son todos estos que funcionan para los cálculos de las previsiones de los trabajadores. Tenemos lo que serían los descuentos, que aquí ya están por supuesto todos los descuentos de ley y los descuentos clásicos como préstamos del CAF, como préstamos internos, que se llama devolución de préstamo, retención del préstamo solidario. Si ustedes necesitaran crear más conceptos, ya vamos a ver cómo se crean. Dentro de los haberes tenemos entonces las que le comentaba, colación y movilización, solo que estos funcionan con un parámetro de gestión y que se calcula para todos los trabajadores. Ojo con eso. Si ustedes tienen distintos, entonces recuerden que tienen colación especial y movilización especial acá un poco más abajo, donde ustedes colocan el valor diario y el sistema se lo va a calcular por los días trabajados. Dentro de los haberes tenemos lo que serían la asignación familiar, que está formulada a partir de la cantidad de cargas familiares que ustedes indiquen en la ficha del trabajador, y un concepto de asignación familiar retroactiva, que como pueden ver no trae fórmula. Todos los conceptos que en el costado derecho tienen una X roja son los conceptos que no tienen fórmula y son conceptos que ustedes tienen que informar manualmente en la columna de valor en la opción de movimiento mes. Tenemos creado lo que sería concepto de asignación celular, bono especial, comisiones, venta, y a partir de allí ya vienen lo que serían los conceptos de valores intermedios, que son conceptos internos. Se recomienda no manipularlos porque esos hacen que el funcionamiento del sistema sea correcto con las fórmulas que se procesan. Entonces, en la parte superior tenemos estos dos botones, el más concepto para crear nuevos conceptos y conceptos que le genera un PDF con la información que tenemos en pantalla. Vamos a ir a nuevo concepto para explicarles cómo se crean los conceptos nuevos. Tenemos que podemos crear de los que ya les mencioné, haberes, descuentos, cargos, abonos y valores intermedios. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, un haber, la recomendación, de hecho, acá si ustedes colocan cualquier letra, el sistema les va a alegar y le va a decir que el concepto debe comenzar con la letra del tipo de concepto. Entonces seleccionamos que es una H y como no validé qué código está disponible, vamos a inventar, por ejemplo, H600. Colocan el nombre, que esto sería bono producción y lo que ustedes quieran colocar allí. El aplicable, que generalmente ustedes acá tienen que buscar si es imponible, tributable, costo, embargable, reducible, permanente, para que se repita todos los meses. Y tienen un montón más de etiquetas que vamos a explicar en una próxima sesión. Los importantes o los clásicos son estos: imponible, tributable, costo, embargable a la empresa, embargable al trabajador y reducible si es que le van a colocar alguna fórmula. Fecha desde cualquier fecha antes del inicio del módulo o la fecha propia de inicio del módulo, en este caso 1 de enero del 2023. Si lo van a formular y lo van a calcular por cantidad y si no quitamos el check. Y muy importante, ustedes a partir de esta creación de conceptos dejan informado de forma automática el concepto para que éste se calcule para PreviRed, para el LRE, perdón. Ya si esto fuera, por ejemplo, un sobresueldo, una comisión, el concepto de semana corrida, otros bonos u remuneraciones, aquí ustedes pueden, de acuerdo a la información y los conocimientos que ustedes manejen del libro de remuneraciones electrónico, asignar donde corresponde este concepto. ¿Ok? Vamos a dejarlo como aguinaldo, por ejemplo. La cuenta contable, donde ustedes van a contabilizar o centralizar esta información. Generalmente todos estos haberes en Owigo tenemos la configuración de una sola cuenta que se llama gasto en personal. Si ustedes necesitan que los conceptos se abran contablemente, sueldo, gratificación, bonos, asignaciones y todo lo demás, ustedes tienen que previamente crear todas las cuentas en el plan de cuentas y después venir a modificar acá los conceptos para que esto se centralice o contabilice de forma correcta. Seguidamente,
si van a colocar alguna fórmula o si el concepto es informado, que se bloquea el campo y al botón de guardar. Ya con esto ustedes podrían utilizar el concepto que hayan creado para asignárselo a uno o más o a todos los trabajadores. Yo no lo voy a guardar, era sobre una explicación, le damos cancelar y entonces nos vamos a ir, explicado ya esto, al módulo de nómina. Revisamos, bueno, el sistema todavía no ha calculado las liquidaciones, son 33 liquidaciones de sueldo y en este archivo de pruebas yo tengo trabajadores con rentas y contratos de mucha antigüedad, así que debe estar considerando los cálculos. Mientras, vamos a pasar un poco por los reportes para ir explicando y avanzando con el contenido de hoy. Muy bien. Vamos entonces ahora a revisar cuáles son los reportes que Nómina nos otorga. Tal cual como vemos en pantalla, podemos entonces acceder a el líquido a pago, base de personal. Vamos a puntualizar entonces cada uno de ellos sin acceder directamente al reporte. El líquido a pago, nosotros vamos a tener la posibilidad de acceder entonces a visualizar un reporte que nos va a mostrar la forma de pago, el método de pago, es decir, si es banco, si es efectivo, etcétera, y la información entonces a pagar directamente de nuestros colaboradores. En base de personal, nosotros vamos a tener acceso a visualizar entonces el detalle de la AFP, ISAPRE, información entonces correspondiente a las entidades que cada uno de nuestros colaboradores tiene dentro de su ficha de personal registrada. Y posterior a eso tenemos entonces el detalle de liquidación de personal. También pueden acceder directamente aquí para acceder a extraer las liquidaciones de sueldo de los colaboradores que nosotros hemos calculado dentro del sistema, al igual que lo que vimos anteriormente en las pantallas anteriores que nos mostraba Norwin. Posterior entonces a liquidación de personal, tenemos acceso a lo que es el libro de remuneraciones. El libro de remuneraciones es directamente entonces un reporte que nosotros podemos extraer de forma interna y tenemos también acceso a sacar un reporte extendido para poder visualizar entonces en detalle la información de las remuneraciones de nuestro personal. Posterior a eso tenemos entonces el informe previsional, desde donde nosotros tendremos la posibilidad de acceder a visualizar entonces información muy similar a la que enviamos directamente entonces a Previred, en donde tendrán la posibilidad de ver de forma detallada la misma información entonces que se envía directamente a la plataforma de Previred para el pago de las imposiciones. Después de esto tenemos entonces lo que sería el botón de movimiento personal. Aquí en movimiento personal nosotros tendremos entonces acceso a visualizar cuáles son los movimientos de personal que informamos mediante la plataforma de Wigo a Previred para tener entonces un detalle de las contrataciones, retiros, etc. Y después de eso tenemos entonces el reporte de variación mes, el cual nos otorga entonces una variación específica de los sueldos de nuestros colaboradores para que consideren entonces en el caso de que exista quizá algún cambio por comisión o por un aumento que se generó de sueldo directamente entonces a los trabajadores. El siguiente botón entonces es movimiento mes. Dentro de movimiento mes, ustedes tendrán la posibilidad de acceder a visualizar entonces los distintos conceptos que asociamos anteriormente a la liquidación de nuestros colaboradores. Por ejemplo, colación, movilización, lo que vimos anteriormente también del préstamo solidario, etc. Perfecto. Ahora vamos a refrescar esta página. Puedo ver que ya el sistema logró hacer todo el cálculo de liquidaciones. Como pueden ver, tenemos el check en verde en el estado
del periodo, enero en este caso, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos las liquidaciones de sueldo o el proceso de generar nómina listo, tenemos este botón de opciones donde nosotros podemos venir a sacar las liquidaciones de sueldo. Todos los botones de la parte superior, al igual que en las funciones del módulo, son botones que les otorgan acciones masivas. Aquí, si ustedes le dan liquidación, entonces el sistema les va a entregar un PDF con las 33 liquidaciones. Si ustedes le dan al botón de de enviar liquidaciones, el sistema va a enviar las liquidaciones al correo que ustedes hayan indicado en la ficha de los trabajadores. Aquí, entonces tenemos, a mostrarle, fíjense, 33 liquidaciones de sueldo. Ustedes las pueden validar, tienen la barra de búsqueda para que ustedes puedan ir avanzando. ¿Ok? Regresamos, vamos a cerrar esto. Y esto, ok. Y aquí tenemos la opción de sacar el archivo de Previred. Lo podemos hacer desde esta pantalla o de la pantalla anterior. Ya lo vamos a explicar. Y acá, en el botón de opciones de la línea de cada funcionario, ustedes tienen también acciones para sacar, por ejemplo, la liquidación de forma individual. Una por PDF, ustedes pueden venir acá a generarlas. ¿Ya? Lo lleva básicamente a la misma liquidación que ya les presenté en pantalla. Regresamos al botón de personal y al de nómina para ir al proceso generado. Aquí, una vez que tenemos todo listo, entonces nos quedaría simplemente realizar la centralización y sacar el archivo de Previred, que son los correlativos que nos falta o el proceso que nos falta acá en pantalla. Para sacar el archivo de Previred, ustedes tienen la opción de sacarlo general, un solo archivo para todos los trabajadores, o por atributos, si ustedes manejaran, por ejemplo, atributos obras, centros de costo, proyectos, y para cargarlos separadamente a Previred, ustedes podrían hacerlo aquí por atributo. O por general se hacen una carga única a Previred. Y allí le dan a aceptar y el sistema les va a entregar el archivo TXT de 105 campos separados por posición. Cuando vayan a hacer la carga en Previred tienen que seleccionar esa opción, porque si seleccionan la de 105 campos por separador, el sistema de Previred les va a dar error. Posterior, entonces, tenemos el botón de centralización, que esto es automático. Él no pregunta ni pide confirmación, simplemente manda la información a la contabilidad y es un comprobante no editable. Si ustedes necesitan cambiar la información generada en este comprobante, tienen que volver a cambiar y generar las liquidaciones y volver a centralizar. Aquí, el sistema les individualiza por cuentas, las remuneraciones por pagar, ISAPRES por pagar y la cuenta corriente de los trabajadores, que en este caso aquí estaría llevando lo que serían los anticipos de sueldo, contra el gasto generado y el impuesto único, por supuesto. Cerramos el comprobante, nos quedamos acá. Fíjense que asigna automáticamente el correlativo para que ustedes sepan que ya está contabilizado este proceso. Y después ustedes le darían al botón de cierre mes y con esto entonces ustedes ya tendrían la opción de generar las liquidaciones de febrero, porque aquí el mes les cambiaría de forma automática. ¿Ya? Volvemos. Perdón. Si se fijan dentro de la pantalla, ya no aparece disponible la opción de cambiar los parámetros. Esto es debido, tal cual como les comentaba, a que nosotros ya generamos nómina por la empresa que estamos actualmente trabajando, entonces no tenemos la posibilidad de realizar el cambio de los parámetros. Un punto bastante importante que contemplar. Gracias, Daniela. Ya, entonces volviendo un poco acá, los reportes que le explicaba Daniela, tenemos que ustedes pueden sacar los reportes, pueden volver a sacar las liquidaciones, el líquido a pago. Tienen el libro de remuneraciones, que es el libro clásico. Ya este libro lo pueden exportar a Excel, lo pueden exportar también a un PDF, lo pueden sacar si es que manejan sucursales, lo pueden sacar por los cargos y al darle consultar, entonces tienen, digamos, un resumen en pantalla y si lo sacan a Excel es un libro con toda la información del movimiento de los trabajadores, de los haberes, de los descuentos, de todo. Todos los conceptos van a aparecer allí. Regresamos
Movimiento, el informe previsional es la misma información, como le comentaba Daniela, lo que se carga a Previrreda, que ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, un trabajador para saber cuánto es el costo de esa persona en temas previsionales, o pueden seleccionarlos todos y eso debería coincidir con el monto que ustedes tendrían que pagar en Previrred. ¿Ok? Regresamos a los reportes y tenemos ya reportes un poco más informativos de procesos, movimientos de personal, como les explicaba Daniela, variación mes y movimiento mes, todo lo que se le asigna y se le coloca a los funcionarios. Con respecto a los certificados, Ubigo trae creados por defecto varios certificados que ustedes le pueden emitir a los funcionarios. Estos serían, vamos a seleccionar un trabajador de prueba y todos estos. Tenemos anexo de contrato, certificado de antigüedad, certificado de renta, certificado de vigencia de contrato, contrato artículo 22, formulario de vacaciones y jornada ordinaria. Con ustedes seleccionar el trabajador y el certificado que necesitan y darle a consultar, el sistema lo va a generar. Entonces, en la empresa, busca el nombre de la empresa. Recuerden que esto es una empresa de prueba, coincide con el dato en la parte superior de la pantalla, el rol, el domicilio, la identidad, el representante legal, toda la información, y entonces también le va a informar la renta del trabajador y todo lo que exige este reporte. ¿Vea? Ustedes pueden cambiar de certificado, por ejemplo, el anexo de contrato, también lo pueden ver. Recuerden que esto es un formato editable. Ustedes aquí pueden escribir cualquier cosa, porque cuando ustedes lo vayan a generar, entonces pueden tener incluidos ciertos cambios específicos. ¿Ok? Si ustedes quisieran modificar los formatos de estos documentos, entonces tienen que ir al botón de configuración. Ahí lo estoy abriendo en otra pantalla para en esta regresar a los reportes. Aquí en la configuración ustedes tienen la opción de definición de certificados, que es donde ustedes pueden venir a cambiar o modificar el formato. Modificando este formato, entonces ya ustedes podrían dejar establecidos cambios de acuerdo a las necesidades de sus empresas o crear incluso nuevos contratos. Por ejemplo, si quisieran un contrato para cargos altos, un contrato con más cláusulas, ustedes todo esto lo pueden modificar desde aquí. Regreso a los certificados, perdón, a los reportes, y entonces tenemos finiquitos de personal, que es donde ustedes pueden obtener un listado de los finiquitos generados por mes, y el libro de remuneraciones electrónico, que esto es una obligación para todas aquellas empresas que tienen más de 5 funcionarios, 5 o más funcionarios, perdón. Y ustedes aquí, seleccionando el periodo y al darle al botón de generar CSV, el sistema ya les va a entregar este archivo para cargarlo a la dirección del trabajo. Recuerden que si tienen las ventanas emergentes bloqueadas, el sistema no va a poder descargar este documento. Si ustedes tienen dudas con la asignación de los conceptos, acá en la parte superior tienen el botón conceptos, que le va a mostrar dónde y cómo está configurado cada concepto que ha creado en el sistema. Recuerden que esto ustedes lo pueden editar y modificar, por supuesto, bajo su propia responsabilidad. Y si tienen dudas o inquietudes respecto a cómo fue o dónde debe ir un concepto nuevo, ustedes tienen aquí lo que sería el instructivo y el suplemento que entrega la dirección del trabajo para que ustedes se orienten con la clasificación de nuevos conceptos. Y ya para finalizar, entonces, acá en la configuración, ustedes tienen a modo informativo un botón del impuesto único. Esto le va a mostrar la tabla de impuesto único, que no es editable. Recuerden que esto se calcula en función de lo establecido y lo publicado en la página del Servicio de Impuestos Internos. Instituciones, si ustedes necesitaran crear, por ejemplo, hay un caso ahora con una ISAPRE nueva, si tuvieran una empresa antigua que no está, aquí ustedes vienen a crear la ISAPRE y el botón de días feriados para controlar los días feriados si es que necesitaran hacer cálculos específicos en el sistema. Perfecto, eso ha sido entonces la capacitación del módulo de nómina y reportes del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acceder a nuestra capacitación. Nos vemos en una nueva oportunidad. Que tengan muy buena tarde.
Muchísimas gracias a todos. Recuerden que están cordialmente invitados a las capacitaciones del mes de agosto, que tendremos contenido distinto a estas capacitaciones de los módulos, digamos, clásicos del sistema. Así que estén atentos, por favor. Y el video será enviado mañana o a más tardar el viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.